hablándoles de algunos principios bíblicos muy importantes para edificar una familia conforme al corazón de Dios. Y esto es algo que me pesa mucho, es una carga en mi corazón. Las familias, y no estamos pensando solamente en las familias de allá afuera en el mundo, porque esas pobres familias están muchas veces hechas un desastre, pero estamos pensando incluso de las familias al interior de nuestras iglesias, que están enfrentando graves problemas, aun cuando han estado expuestos a la enseñanza de la palabra de Dios. De cualquier manera, las familias en las iglesias están atravesando problemas muy serios. Y es mi convicción de que la razón de que esto sea así es porque no estamos siguiendo los principios, los modelos que Dios ha dejado en la Escritura para que edifiquemos una familia conforme al corazón de Dios. Entonces yo quiero rápidamente exponerles algunos de estos principios que vemos en la Escritura. Vamos a avanzar. Lo primero es, ¿cuál es el lugar? No, lo primero es presentarle a mis nietos. Tengo 12 nietos, 4 hijos, 12 nietos y el último, Samuelito, que anda por ahí atrás. Ok, ahora sí, adelante. Las familias alrededor se están derrumbando. Hay gente famosa como Bill y Melinda Gates que, aunque Bill es uno de los hombres más ricos del planeta, no pudo salvar su matrimonio. Él y Melinda se divorciaron por problemas típicos de un matrimonio que sigue los caminos del mundo. Y eso incluye la infidelidad. Y por supuesto, nuestro expresidente Enrique Peña, que se había casado con la gaviota Angélica Rivera, pues al parecer solamente era un matrimonio de apariencia mientras duraba el sexenio, porque se acabó el sexenio y se acabó el matrimonio. Aunque siempre había señales de que algo no estaba bien en la pareja más poderosa de México en su momento. ¿Qué nos dice eso? Que ni el dinero, ni el poder, ni la belleza, ni ninguna de esas cosas puede garantizar el éxito de una familia. Y por supuesto los menciono no para juzgarlos, no para exhibirlos, porque así como hay famosos que tienen problemas, hay otros que no somos famosos y tenemos problemas también. ¿Y cuál es el problema en todos los casos? El no vivir de acuerdo a los principios bíblicos de amor sacrificial, de fidelidad, de respeto, de fe, de pureza. Necesitamos, para que nuestra familia pueda tener éxito, para que nuestra familia pueda ser una familia sólida, que perdure ante las pruebas, necesitamos edificar nuestra familia conforme a los principios de la palabra de Dios, porque solamente entonces podrá resistir la lluvia, como nos dice el Señor en Mateo 7. Solamente entonces podrá resistir los vientos fuertes, los torrentes que azotan la casa, y no se cae porque está edificada sobre la roca, que es la palabra del Señor. Un pasaje muy importante e interesante acerca de esto lo encontramos en 1 Pedro capítulo 2 versículo 1.
Por tanto, desechando la malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Yo leí información acerca de el crimen, porque no se puede llamar de otra manera, que cometen los fabricantes de leche en polvo coludidos con los hospitales. La política de muchos de estos hospitales es que cuando la mamita tiene su bebé en el hospital, lo separan de mamá con el pretexto de dejar descansar a la mamá, y entonces evitan que exista el contacto de piel a piel entre mamá y bebé, y eso va a ser un estorbo para la lactancia materna, y después la mamá ya no va a estar produciendo la leche que su bebé necesita, pero ahí está inmediatamente el fabricante de leche en polvo para regalarle muestras para que el bebé se acostumbre a tomar esa leche que podríamos llamar adulterada, rebajada, en lugar de la leche de mamá, que es la que tiene todos los nutrimentos que el bebé necesita. Entonces, cuando el bebé crece con una leche rebajada, que no es la de mamá, está propenso a enfermedades y, por qué no decir, incluso a la muerte. Y eso es un crimen. Nosotros no vamos a poder tener bebés sanos a menos que esos bebés sean alimentados con la leche materna. Y en lo espiritual sucede lo mismo. No podemos nosotros esperar que nuestros hijos estén sanos en lo espiritual si no les estamos dando la leche espiritual pura, sin adulterar, sin rebajar, porque esa leche espiritual tiene los anticuerpos que nuestros hijos necesitan para protegerse de las enfermedades, de la maldad, del mundo, del pecado. Esas cosas que son la tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa se encuentran operando en la vida de nuestros hijos, y nosotros necesitamos alimentarlos para que ellos aprendan a desechar. Nosotros necesitamos darles la leche espiritual, y como lo dice Pedro, que ellos lleguen al punto de desearla como niños recién nacidos, anhelarla, buscarla. No buscar el teléfono, no buscar el internet, no buscar otras cosas, sino buscar, desear, anhelar la leche espiritual, porque eso es lo que los va a ayudar a crecer, a madurar y a desechar las cosas del viejo hombre, y entonces podrán desarrollarse para ser hombres y mujeres de verdad, llenos de bondad, de generosidad, de palabras de vida en sus labios. Entonces, la primera cosa importante es el lugar que le damos a la palabra de Dios en la vida familiar. En segundo lugar, la pregunta que yo creo que todos los padres cristianos estamos haciendo es: ¿cómo le hago para que el mundo no se trague a mis hijos? ¿Cómo le hago para que el mundo no se trague a mis hijos? Y cuando estamos hablando de la educación de nuestros hijos y de enviar a los hijos a la escuela, prácticamente lo que estamos haciendo es entregándoselos al mundo para que el mundo los haga pedazos. Por eso, con todo el corazón queremos promover la educación en el hogar para evitar que eso suceda a nuestros hijos. ¿Qué hay en el mundo? Sexo, confusión acerca de la identidad sexual, promovida por los libros de texto, promovida por gobiernos, promovida por los medios. ¿Qué hay en el mundo? Hay corrupción, hay violencia,
y todas estas cosas como ríos caudalosos, desbordados, están amenazando a nuestros hijos con inundarlos, arrastrarlos y destruirlos. No tengo que ilustrarlos demasiado acerca del punto, pero ustedes lo saben, en internet hay porquerías, hay lodo, hay suciedad terribles que están tratando de alcanzar a nuestros hijos y que los están alcanzando porque niños de muy tierna edad, queriendo o sin querer, están llegando a esos sitios que los llenan de suciedad en su mente y en su corazón. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Que nos acostumbremos a esas cosas, que pensemos que son cosas normales y no lo son, no lo son. Estas cosas que el mundo está echando sobre nuestras familias. Aquí en Monterrey hubo una temporada en que esa empresa Corner Shop, que pides los abarrotes, las cosas de la tienda y te la llevan a domicilio, que para empezar pues es un servicio muy caro, se popularizó en la pandemia, pero no es económico. Pero además de eso, una cosa que empezaron a hacer cuando llegaba el empleado de Corner Shop a la casa con las bolsas de víveres, nos regalaba unas botellas de una bebida que se ve muy rica, ¿verdad? Si tú la ves ahí con los colorcitos muy lindos, dices, wow, gracias. Pero entonces lo lees y es un producto de la cervecería que te lo está mandando gratis a tu casa. ¿Por qué? ¿Piensas que la cervecería es una compañía muy generosa que quiere bendecirte? No, lo que la cervecería quiere es enganchar a tus hijos o a ti mismo. Una vez que empieces a consumir estas bebidas alcohólicas, vas a querer más y más y más y te vas a convertir en un cliente cautivo de la cervecería. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben cómo lograr enganchar especialmente a nuestros jóvenes para convertirlos en adictos de sus productos. Son las estrategias del mundo y como eso hay una lista infinita. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Entonces, no queremos que el mundo se trague a nuestros hijos. Entonces necesitamos ayudarlos a definir su identidad. El Señor Jesucristo oró, no los quites del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuestra familia necesita tener clara la identidad. Y nuestros hijos necesitamos ayudarlos a definir su identidad. ¿Quiénes son? ¿De quién son? ¿De dónde son? Nuestros hijos necesitan aprender a pintar una rayita en su vida que identifique claramente lo que es del mundo y lo que es de Dios. Algunos tienen problemas de identidad. Algunos no saben si son de aquí o si son de allá. O algunos quizá están comportándose como que son de aquí cuando están en la iglesia quizá, y como que son de allá cuando están en el mundo. Algunos compatriotas se van a vivir a Estados Unidos y lo vemos aquí al otro lado del río cuando lo cruzamos y nos encontramos en alguna tienda a alguna muchacha, algún muchacho y lo ves y dices, ah, caray, aquí hay un mexicano, me voy a poder comunicar. Y le hablas en español y se te quedan mirando y no te contestan. ¿Cómo? Si tienes carita de mexicano, ¿qué te pasa? No te quieren contestar en español, solamente te van a contestar en inglés. Y digo, wow, ¿dónde está tu identidad? ¿No? Pero eso nos puede pasar como cristianos también. Que estemos jugando, que no tengamos una definición clara, que
cuando estamos allá en el mundo, ni parezca que somos cristianos, porque no estamos teniendo claros límites, estamos teniendo problemas de identidad. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos quiénes son, de quién son, de dónde son. Como lo dice Primera de Juan 2:15, que no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto yo creo que es una cuestión de entrenamiento con nuestros hijos. Constantemente necesitamos estar ayudándolos a entender que su amor, las cosas que van a llenar y satisfacer su corazón, no son las cosas de este mundo. Ellos necesitan identificar lo que es de Dios y lo que es del mundo. ¿Qué van a hacer nuestros hijos cuando sean atacados por las cuestiones sexuales, la pornografía, la vanagloria del mundo, las modas? Ellos necesitan saber cómo reaccionar ante esas amenazas. Ellos necesitan saber que las cosas del mundo no tienen un buen resultado para nuestra vida. Por un momento, como las hierbas del campo, pueden crecer y florecer, pero rápidamente van a desaparecer. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen firmes. Hay que entrenarlos para vencer. Dice 1 Juan 5:4 que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestros hijos están destinados para vencer, pero eso requiere que nosotros los entrenemos. Así como David se entrenó, él primero como pastor se enfrentó a lobos, se enfrentó a osos, se enfrentó a leones, y cuando se enfrentó a Goliat, él estaba listo para derrotarlo, porque él había tenido ese entrenamiento. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer: entrenar a nuestros hijos, que empiecen enfrentando su propio carácter, que empiecen venciendo pequeñas tentaciones, que empiecen aprendiendo a tomar decisiones acerca de lo que es bueno y lo que es malo, que empiecen controlando lo que ven y lo que oyen, que empiecen aprendiendo a decirle no a un programa en la televisión que está lleno de inmoralidad. Entonces van a estar listos para vencer a Goliat cuando él se presente. Porque nuestros hijos no nacieron para ser esclavos del mundo, ni del pecado, ni del diablo. Ellos nacieron para ser vencedores en Cristo. En tercer lugar, necesitamos trabajar en el área de la autoridad, en un contexto general, pero muy especialmente en el contexto de la familia. Desde hace algunos años se ha puesto de moda en los Estados Unidos el quitar los fondos para los cuerpos policíacos, el restarles fuerza, el restarles autoridad, el hacerlos a un lado. Ese movimiento surgió por algunos abusos que se dieron de algunos policías en contra de algunas personas de color. Y su propuesta es: quítenle los recursos a la policía y dénselos a los pobres. Y el resultado ha sido desastroso. Hay ciudades en donde no hay policías suficientes y los crímenes se han incrementado de una manera tremenda. Los tiroteos, las matanzas como la que acaba de pasar recientemente. ¿Y por qué se da eso? Porque en nuestra cultura hay un rechazo a la autoridad. De hecho, todos tenemos dentro de nosotros esa naturaleza que rechaza la autoridad. Los fanáticos del fútbol odian a los árbitros porque ellos son la autoridad en la cancha. Y así podemos encontrar personas que, por ejemplo,
no duran mucho en un trabajo. Van cambiando y cambiando y cambiando de trabajo. Su problema es con la autoridad. No aguantan tener un jefe encima de ellos que les exija, que les pida cuentas. Y por supuesto en el hogar nosotros tenemos que luchar en esta área porque nuestros hijos frecuentemente van a rechazar la autoridad de los padres. La naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos nos lleva a rebelarnos contra la autoridad. Y esto sucede desde los bebés. Cuando un bebé está apenas de meses y ni sabe hablar, ni sabe caminar, ni sabe nada, pero empieza a manifestar una resistencia en contra de la autoridad. Yo como pastor me doy cuenta cuando un niño no ha sido entrenado a aceptar la autoridad en su vida. Porque si yo quiero orar por el bebé y le pongo la mano encima en su cabecita, ¿qué va a hacer el niño? Va a empezar a luchar conmigo. Me va a querer quitar mi mano de su cabecita, porque no está acostumbrado a recibir esa imposición, esa ministración de parte de la autoridad. Entonces, aquí nosotros podemos caer en dos extremos. Podemos ejercer la autoridad con aspereza y convertirnos en dictadores. O lo que es más común, podemos evitar el ejercicio de la autoridad en el hogar, esperando insensatamente que nuestros hijos, a la medida que vayan creciendo, se compongan con el tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos como fruto de eso? En el primer caso, del padre autoritario, lo que tenemos son hijos que le tienen miedo a sus papás. Y en el segundo caso, del padre que no ejerce su autoridad, lo que vamos a encontrar son padres que le tienen miedo a sus hijos. Y ninguna de las dos cosas es conveniente. Necesitamos aprender. En el universo hay dos autoridades. Dice Colosenses 1:13 que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios nos libró de la autoridad del diablo, nos sacó de la oscuridad, nos trasladó al reino de luz admirable de su amado Hijo Jesús, nuestro Redentor. Y esto es algo muy importante, esto es algo muy grandioso, porque nosotros no estamos bajo la autoridad del diablo. Nuestros hijos no están bajo la autoridad del diablo. Nuestros hijos son libres. Cristo los ha hecho libres. No tienen por qué ser esclavos del diablo ni del mundo, porque ellos son ciudadanos del reino. Ellos tienen la autoridad de Cristo en sus vidas y eso les da libertad, eso les da confianza. El maligno no los puede tocar. Pero necesitamos enseñarles que para disfrutar la bendición en su vida necesitan aprender a obedecer a la autoridad. Santiago 4:7 dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Someterse significa estar sujetos a, obedecer a. Entonces, ¿quieres que el diablo corra? ¿Quieres que el diablo se vaya de tu hogar y de la vida de tus hijos? Necesitamos aprender a estar sometidos a Dios. Y de la misma manera, si nosotros queremos tener la bendición de Dios en nuestro hogar, necesitamos enseñar a nuestros hijos a obedecer la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas. Nuestros hijos necesitan reconocer y respetar y obedecer la autoridad delegada de Dios en los padres. Cuando ellos caminan en esa obediencia, ellos van a tener bendición y van a tener libertad, van a estar bajo la protección de Dios. El doctor Dobson, que es un autor muy reconocido y me encanta, siempre sus libros tienen muchas hermosas lecciones para la familia. Él cuenta de una
una anécdota de su vida familiar. Hubo un tiempo en que sus hijos tenían un hámster como mascota y les gustaba jugar con su mascota y era muy feliz ahí la interacción. Pero cuando no estaban jugando con la mascota la ponían en una jaula. ¿Y qué quería hacer el hámster? Quería escaparse. Entonces, cuando los niños no estaban por ahí, él estaba buscando y buscando y buscando y buscando cómo escaparse. Un día, el doctor Dobson dice que estaba observando el hámster. Los niños no estaban, todo estaba en silencio y el hámster estaba tratando de salir y salir y salir y salir y salir y salir. Pero dice, lo que el hámster no se daba cuenta es que acurrucado cerca de allí estaba el gato. Y el gato estaba deseando que el hámster se pudiera salir para caer de inmediato sobre él. Y eso es una figura de lo que sucede. El diablo está al acecho. Nosotros necesitamos aprender a vivir sujetos a la autoridad, porque allí está la protección de Dios en nuestra vida. Y mientras estemos allí, no le daremos lugar al diablo, al león rugiente que anda buscando a quien devorar. Ahora, en el hogar, la Biblia tiene instrucciones muy claras. Y esto es algo muy interesante porque me he dado cuenta de que hay familias no cristianas que están haciendo educación en el hogar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero busquen un poquito en internet y van a encontrar grupos de gente no cristiana que está haciendo educación en el hogar. Está sacando a sus hijos de las escuelas y los está educando en casa, pero sin principios cristianos. Y una de las cosas que podemos notar en esos grupos es que ellos rechazan el ejercicio de la disciplina en el hogar. No son creyentes, no tienen principios bíblicos, ellos tienen otros intereses. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Colosenses 3:20, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Obedezcan en todo. ¿Es fácil eso? No. Todos los hijos que están presentes dicen, no es fácil eso de obedecer en todo. Pero esto es lo que nos dice la palabra de Dios. No hay atajos. La obediencia es necesaria. La obediencia es importante. Cuando un padre no entrena a sus hijos a obedecer, los está entrenando para fracasar. Hay dos principios muy sencillos y muy populares acerca del ejercicio de la disciplina en el hogar. Los hijos deben de obedecer a la tía. ¿Quién es la tía? Deben de obedecer totalmente, inmediatamente y alegremente. Esa es la tía. Los hijos deben aprender a obedecer totalmente, inmediatamente y alegremente. ¿Cómo van los hijos a aprender a obedecer así? Entrenamiento. Necesitamos entrenarlos. A ver, totalmente. Ya llegó la tía. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que lo adopten como una forma de vida. La otra reglita muy importante es que los hijos deben de obedecer a la primera. ¿Verdad? Cuando decimos, a ver hijos, ya es hora de que se vayan a la cama, pónganse el pijama, lávense los dientes y a la cama. ¿Qué hacen los hijos? No hacen caso. Siguen jugando, siguen haciendo lo que se les pega la gana. ¿Por qué? Porque ya saben que mamá 5 minutos después va a volver a repetir, hijos, ya les dije que se vayan a la cama. ¿Y qué van a hacer los hijos? No van a hacer nada, van a seguir leyendo, jugando, no sé qué. Y ya saben que entonces mamá 5 minutos más tarde va a gritar más fuerte, ya les dije.
Y no es necesario hacer eso. No es necesario gritar. No es necesario contar hasta 3. A veces es un método muy destinado al fracaso. Les decimos a la de 3, ¿ok? 1, 2, y ya sigue 3 y los hijos no están obedeciendo todavía. Y entonces tenemos que decir, bueno, 2:30, 2 3/4, porque no caigamos en eso. Los hijos pueden obedecer a la primera y de buena gana, con una sonrisa en sus labios. Es cuestión de entrenamiento, el ejercicio sano de la autoridad. Número 4, ¿cuál es el papel de la disciplina en el hogar? Si comprendemos la importancia de enseñar obediencia a nuestros hijos, tenemos que comprender a la vez la importancia de la disciplina. La disciplina. Tenemos un caso muy triste en la Escritura de un papá que no supo ejercer su autoridad y que no disciplinó a su hijo. El hijo se llamaba Adonías y él, ya adulto, se rebeló y quiso ser rey en lugar de su padre David. ¿Qué dice la Escritura? Que su padre nunca lo había contrariado preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Cuando leo las diferentes versiones de la Biblia, dicen estas cosas. Nunca lo había entristecido, nunca lo había contrariado, nunca le pedía cuentas de lo que hacía, jamás lo había disciplinado, no lo había cuestionado. ¿Por qué hiciste esto? A David se le olvidó ocupar su papel como padre para establecer las reglas y para disciplinar cuando las reglas no eran respetadas. Y el resultado fue desastroso. Fue desastroso para Adonías, fue desastroso para la familia, incluso fue desastroso para toda la nación. Tenemos fuertes problemas en la niñez, en la juventud, en la actualidad. No tienes más que preguntarle a un maestro, cualquier maestro de escuela primaria, secundaria, preparatoria, ¿cómo se portan los muchachos en la escuela? Son groseros, son rebeldes, no hacen caso de nada. Nuestros hijos fueron educados en el hogar, pero llegó el momento cuando nuestro hijo varón dijo, pues yo quiero ir a la escuela, quiero ver de qué se trata para estar listo para ir a la universidad. Y dijimos, ok, vamos a experimentar. Y fue a la escuela, y de hecho era una escuela cristiana. Pero en esa escuela, los maestros, las maestras, terminaban llorando de desesperación en frente de su grupo de clase, llorando porque ya habían hecho todo lo que se podía y los muchachos no hacían caso. Un día, pues yo fui a ver qué está pasando, hablé con la directora, con la maestra y me dijo, mira hermano, ¿qué podemos hacer? Si llamamos a los padres del niño y lo tenemos aquí sentado al papá, al niño y nosotros, y delante de nosotros el niño le está gritoneando y faltando el respeto a su papá, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué es lo que eso nos dice? La falta del ejercicio apropiado de la autoridad en el hogar y la falta de la aplicación de disciplina. Por eso hay tantos problemas en las escuelas. ¿Por qué los padres no disciplinan a sus hijos? Hay muchas razones. Algunos dicen, ay, es que el niño está estresado, pobrecito, no lo vamos a aumentar su estrés. O dicen, ay, es que fue un accidente, mi niño inocente tuvo un accidente, no lo quería hacer. O dicen, ay, es que es niño, es adolescente, así se portan los niños, así se portan los adolescentes. No es cierto. O dicen, es que no quiero hacerlo enojar. Le tienen miedo al hijo.
O dice, me siento cansado y prefiero ignorar su mal comportamiento. Está sembrando su fracaso. O dicen, de todas maneras, no me va a hacer caso, así que para qué pierdo el tiempo llamándole la atención. O dicen, ay, es que yo no quiero que él sufra como yo sufrí. Nosotros, mayores, a veces hemos venido de familias en donde nuestros padres fueron muy estrictos, muy severos y nos castigaban. Y entonces decimos, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Hay muchas razones y ninguna de ellas es válida. No tenemos el tiempo para discutir cada una de ellas, pero tú lo puedes pensar. No se vale ninguna de esas razones. Es importante ejercer disciplina en el hogar de acuerdo a los principios de Dios. Hebreos 12:5 dice, no tengas en poco, hijo mío, la disciplina del Señor. No te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Y luego el versículo 11 de Hebreos 12 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, Dios les da fruto apacible de justicia. El objetivo de la disciplina es tomar la materia prima con la que nuestros bebés llegan a esta tierra y gradualmente moldearla hasta que se conviertan en adultos maduros, responsables y temerosos de Dios. Este es nuestro trabajo. Esta es nuestra chamba como padres. Algunos padres dicen, no, yo no voy a disciplinar a mis hijos porque van a terminar odiándome. Y van a pensar que yo no los amo. Y entonces por eso no los disciplino. Mentira del diablo. Lo contrario es la verdad. Cuando tú disciplinas a tus hijos, estás haciendo una demostración de amor. Fíjate, quizá no lo puede expresar con palabras tu hijo, tu hija, pero cuando tú no lo disciplinas, él sabe que se portó mal. Él sabe que te desobedeció y tú no lo disciplinas. ¿Cuál es la conclusión a la que llega allá en su cerebro, aunque sea muy escondido por allá atrás? La conclusión es esta: mi padre no me ama, a mi padre no le importo, a mi padre no le interesa lo que hago o no hago. Ese es el mensaje. Mi padre no me ama. La disciplina no es agradable en el momento, pero da fruto hermoso en la vida de nuestros hijos. Y los padres sabios aprenden a disciplinar. Número 5, ¿cuál es el plan de Dios para nuestros hijos? Tú sabes el versículo en Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Nuestros hijos fueron creados con propósito. Dios tiene un plan, Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito para nuestros hijos y nuestra misión es ayudarlos a encontrar, a descubrir el plan de Dios para ellos y que ellos puedan caminar en eso, vivir en eso. No hay lugar más seguro donde nuestros hijos puedan vivir que en el centro de la voluntad de Dios. La vida de nuestros hijos, nuestra propia vida, por supuesto, debe de consistir en aprovechar las oportunidades que Dios pone delante de nosotros para cumplir sus propósitos. Cada uno de nuestros hijos debe de entender que está en este mundo con un propósito diseñado por Dios. Fíjense, Barbie, ¿alguien vio la película de Barbie por aquí? Yo no la he visto, entonces quiero verificar una información que tengo. ¿Alguien vio la película de Barbie? ¿Qué pasó? Es la película del momento. Ok.
Barbie le enseña a nuestras hijas: tú puedes ser lo que quieras ser. Esa es la filosofía Barbie. Tú puedes ser lo que quieras ser. Si un día te levantas y dices, pues yo ya no quiero ser niña, yo quiero ser niño, Barbie dice, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Pero Dios tiene un mensaje diferente para nuestras niñas y para nuestros niños. Dios dice, yo te he creado con un propósito maravilloso para cumplir en esta vida, en esta tierra. Y el papel de nosotros como padres es ayudar a nuestros hijos a descubrir ese propósito, a vivir dentro de la voluntad de Dios, a ayudarlos a hacer de sus vidas lo que Dios quiere, en la manera que Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere, con la ayuda que Dios quiere. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Yo veo dos grandes grupos, dos grandes vertientes en esta cuestión de cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Número uno, hay situaciones, hay cosas que están claramente definidas en la Escritura. Dios nos da instrucciones clarísimas. Hay otras cosas que no están en la Biblia, mencionadas específicamente, pero que Dios nos da los principios que necesitamos para conocer su voluntad al enfrentar esas situaciones. En primer lugar, las situaciones en las que no hay lugar a duda. En estas cosas la Biblia nos dice, la voluntad de Dios es esta. Aquí está claramente expresada cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a vivir de acuerdo a esos lineamientos, porque allí es donde van a encontrar la vida de bendición para ellos. Unos ejemplos. ¿Qué es la voluntad de Dios para tu hijo? Su salvación, ser lleno del Espíritu Santo y aprender a dejar que el Espíritu Santo tenga el control de su vida. La Escritura lo dice. Ser transformado a la imagen de Cristo. Esto es el propósito de Dios. Vivir con pureza. Les leo nada más este último versículo para que tengan un ejemplo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios. No hay lugar a dudas. Esta es la voluntad de Dios. Su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y así como eso, hay muchos casos más en la Escritura en donde claramente podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, hay otras cosas en las que no hay una dirección clara, específica, directa que aplique a la situación. ¿Qué ropa ponerme? ¿Cómo vestirme? ¿Qué programas ver en la tele? Pues no hay ningún versículo, primera de Sancho 4:2, este programa no, este programa sí. No hay, no existe. Entonces necesitamos ayudar a nuestros hijos a aprender a tomar decisiones de acuerdo a principios bíblicos. Piense que estamos viviendo en una época donde las olas están muy bravas. Las olas están golpeando, la tormenta como el huracán que acaba de llegar sorpresivamente a Acapulco, están muy fuertes y están amenazando con arrastrar a nuestros hijos en esas olas de inmoralidad sexual, de homosexualidad, de confusión de género, aún de ateísmo. Y esto es promovido por el gobierno, incluso por Hollywood, por todos los medios, por las escuelas. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer como padres? Necesitamos entender que estamos formando saetas que deben ser preparadas para ser lanzadas y dar en el blanco, para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. La vara es la identidad, las plumas son el carácter, el talón son las relaciones, la punta de la flecha
representa la misión, el propósito que Dios quiere que se cumpla en su vida. Tú como padre eres el arquero y el blanco es el propósito de Dios para tus hijos. Tú necesitas preparar tus flechas para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. ¿Qué señales nos da Dios? ¿Qué guías, qué directrices nos da Dios? Son como cuando, no sé si lo has visto, pero al aterrizar un avión en el aeropuerto, va dando la vuelta hasta que queda alineado con unas luces que hay en la pista. Cuando aterriza está perfectamente alineado con esas luces. Aquí están las luces. No tengo tiempo para explicarte cada una de ellas. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado la provisión de consejo de gente madura en nuestra vida. El testimonio interior, la paz interna, la convicción interna. Dios nos habla a veces a través de circunstancias o señales extraordinarias o a través de la provisión. Cuando Dios nos llama, Dios provee. Entonces, cada una de estas cosas son luces en el camino que nos pueden ayudar a encontrar la dirección correcta en nuestra vida. El principio número 6. ¿Cómo le hago para que mis hijos conozcan a Dios? Miren, aquí el papel de papá es crucial. El papel de papá es indispensable, es tan importante porque muchas veces la influencia de un padre en la vida de sus hijos va a determinar si ellos van a buscar y amar a Dios o se van a alejar del Señor, porque su relación con su padre, en lugar de ayudarlos, los afectó. Para los hijos, papá es un reflejo de la imagen del Padre Celestial. Y esto es algo que muchas familias no tienen. Papá no está, o a veces está, pero no se involucra. Y es tan importante para tus hijos el que tú como papá estés presente, involucrado, siendo un maravilloso reflejo del amor del Padre Celestial en la vida de tus hijos. Un problema que tenemos a veces es de que pues no tuvimos un buen padre nosotros. Y entonces como que repetimos la historia. Como yo no tuve un buen padre, yo no sé cómo ser un buen padre. Y nuestros hijos son los que salen perdiendo. Tenemos que resolver eso con Dios. Si nosotros tuvimos problemas en nuestra relación con nuestro padre, entonces nosotros necesitamos dejar que Dios obre en nuestra vida para que nosotros podamos llegar a ser mejores padres para nuestros hijos. A veces quizá nuestro Padre nos ignoró, pero el Padre Celestial nunca nos ignora. A veces quizá nuestro Padre nos abandonó, pero el Padre Celestial nunca nos abandona. A veces nuestro Padre fue áspero, pero nuestro Padre Celestial es compasivo. A veces nuestro Padre no nos mostró amor, pero tenemos un Padre Celestial que nos ama. A veces nuestro Padre no supo perdonarnos, pero tenemos un Padre Celestial que siempre nos perdona. Yo quiero felicitar a todos los papás que están presentes en esta tarde aquí. ¿Cuántos papás están por aquí? ¿Cuántos papás están por aquí? Un aplauso para estos papás. Un aplauso, por favor. El hecho de que ellos están aquí es muy importante para la vida familiar. Y también quiero exhortarlos a cada papá que reflexionen en su papel como representantes de Dios en su hogar. Que su influencia tan poderosa en el hogar lleve a sus hijos a acercarse a Dios, a conocer a Dios de una forma personal y significativa. Hay muchos que aunque estén en una iglesia no conocen a Dios.
y debe ser nuestra meta, que nuestros hijos conozcan a Dios, conozcan al Padre, conozcan al Hijo, conozcan al Espíritu Santo y tengan comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Avanza 2 imágenes, por favor. Ahí está. Entonces, número 7, hay momentos cumbre en la vida de nuestros hijos. La graduación del kinder. Alguien quizá lo ha visto, pero hay papás que cuando el hijo se gradúa del kinder hacen un fiestón, ¿no? Porque se graduó del kinder. Y claro, cuando se gradúa de la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, miren, esos son momentos de gloria en la vida de nuestros hijos. Son momentos que nos llenan de satisfacción y nosotros queremos ayudar a nuestros hijos a tener esa clase de experiencias en su vida. Nosotros queremos que ellos puedan tener una experiencia gloriosa, especialmente en relación con Dios. 2 Corintios 4:6 dice que Dios de las tinieblas dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, y Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Nosotros queremos llevar a nuestros hijos a experimentar la gloria de Dios en sus vidas, no solamente en el cielo, sino en esta tierra también. Aquí ellos pueden tener y ser luz en este mundo. Ellos pueden reflejar la luz gloriosa de Cristo en este mundo para traer luz a este mundo que está tan lleno de tinieblas. Ellos necesitan saber que Dios no es alguien lejano, que solo habla allá en círculos selectos con teólogos en torres de marfil. No, ellos necesitan saber que ellos tienen un Dios real que puede manifestarse con gloria y con poder en su vida cotidiana. ¿Qué momentos cumbre, qué momentos de gloria debemos llevar a nuestros hijos a experimentar? El día de su salvación, el día de su bautismo en agua, el día de su bautismo con el Espíritu Santo, el día en que ganan su primer alma para Cristo, el día en que pueden tener una experiencia en el monte, quizá en un campamento, en un retiro, el día en que ellos puedan ver cómo Dios obra a través de ellos en alguna misión, el día en que ellos completen la lectura de la Biblia, completa una por primera vez en su vida. Esos son momentos especiales, momentos de gloria. Nosotros queremos que nuestros hijos conozcan al Dios glorioso que tenemos, la gloria de su nombre, la gloria de su palabra, la gloria de su vida y la gloria de su presencia están a su alcance. Pero es nuestro papel como padres llevarlos allí. Entonces hoy les he compartido 7 principios o 7 asuntos que necesitamos en nuestra vida familiar. Necesitamos llenar nuestra familia, nuestro hogar con la palabra de Dios, la leche espiritual. Debemos pelear por nuestros hijos para que el mundo no se los trague. Debemos ejercer la autoridad con amor. Debemos enseñar sumisión. Debemos aplicar disciplina con amor. Debemos ayudarlos a entender cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Necesitamos llevarlos a conocer a Dios de una forma personal y significativa. Y necesitamos ayudarlos a experimentar la gloria de Dios en sus vidas. Esto es. Dios ama a todos, pero de una manera muy especial ama a las familias que educan en el hogar. Sí, estoy muy convencido de eso. La experiencia nuestra nos ha llenado de satisfacción. Nuestros hijos fueron educados en el hogar y ahora ellos están educando a nuestros nietos en el hogar. Así que les animo a poner en práctica los principios de la palabra de Dios y a ver
cumplido el propósito de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Amén. Muy bien.